Ya estamos en el aire. Quédate y disfruta de todos los aprendizajes que hemos preparado para que la barbería de tus sueños sea pronto una realidad. Cada capítulo con sus invitados serán píldoras cargadas de valor para que nada ni nadie te limite. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a este rincón en el que encontrar información, motivación y un montón de claves para conseguir materializar tus sueños. Un barbero no sería nada sin sus tijeras. Aunque hayamos hecho alguna trastada con las del pescado, siempre nuestra mano irá a buscar nuestra dorada escogida. Y aunque las tijeras son nuestras fieles compañeras de viaje, gracias al invitado de hoy he descubierto que son unas grandes desconocidas. Así que le he pedido que comparta una pequeña parte de su conocimiento con nosotros y me he venido a su showroom en Aranda de Duero para grabar un episodio que seguro os va a encantar. Bienvenido, Paco. Hola, Erika. ¿Qué tal todo? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Nerviosito? Muy bien. No, estoy encantado. Me hace muchísima ilusión el poder compartir contigo parte de mis conocimientos. Yo te tengo en mi agenda todavía como Paco Camisori, ahora eres Paco Sampil, sí. Y es como, ¿quién eres? ¿De dónde sales? ¿De dónde sale tu pasión por las tijeras? ¿Cómo es que puede ser una Wikipedia andante de las tijeras? Bueno, pues es una historia bastante larga y con una parte muy importante de romanticismo. La verdad es que yo llevo aquí, no en mi showroom, porque mi showroom es cosecha propia, no estaba hecho, ¿vale? Uh-huh. La tienda lleva aquí 100 años puesta. Yo llevo aquí desde que tenía 16, tengo 43, podemos echar cuentas. Y empecé, yo no era un buen estudiante. No es que no fuera un buen estudiante, me resultaba muy fácil estudiar, simplemente no me atraía, ¿vale? Uh-huh. Entonces tenía muy claro que no iba a estafar a mis padres, no me iba a ir fuera a vivir la vida del universitario, a pegar la manga, ¿no? Para no sacar nada. Entonces, rápidamente tuve claro que quería estar aquí con mi padre y empecé a pasar tiempo con él. Empecé barriendo el taller de mi padre de afilado, como empieza cualquier barbero uh-huh. en su barbería, y aprendiendo a afilar de él. Qué guay. Esto con 16 añitos, ni por asomo pensaba que fuéramos a llegar a donde estábamos hoy. El caso es que ya en aquella época venían los comerciales, sí. Y ya era muy extendido el comentario, es que no hay nadie que sepa de tijeras. Uh-huh. Y yo siempre he sido muy inquieto, muy... Te despertaron el gusanillo, muy curioso, ¿no? Sí. Y siempre he sido el patrón de lo imposible. Y allá que fui. En un principio, obviamente estaba aprendiendo a afilar. Desde luego no llegaba al nivel de poder trabajar con una tijera de pelo. Pero entre trabajito y trabajito, y en mi cabeza ya iba trabajando la semillita esa de no había nadie. Yo ya me iba informando. Iba cogiendo contactos porque en principio nosotros lo que es la empresa estaba enfocada sobre todo a agricultura, ganadería. Aquí hay muchísima poda por el vino, hay muchísimos rebaños de ovejas, trabajábamos mucho esquileo, trabajábamos mucho afilado industrial para carnicerías, supermercados, teníamos muchísimo trabajo, ¿vale? Y sobre todo lo que hemos sido siempre es expertos en tijeras. Vale. Pero claro, la tijera de cortar el pescado, como decía en la intro, no tiene nada que ver con una de cabello. No, absolutamente no, pero lo que sí es cierto es que al final cuando pasan 50 tijeras por tus manos todos los días, sean de una clase o de otra, pues eso te da una visión muy, muy particular y muy diferente a la que puede tener cualquier otra persona, incluso un fabricante de tijeras. Uh-huh. Entonces, en un principio... cuando yo oía aquella frase de las tijeras, si apareciera alguien que supiera de tijeras, yo rápidamente le dije a mi padre, déjame centrarme en esto. A él no le gustó la idea. No, porque teníamos muchísimo volumen de trabajo y él me decía, ¿y para qué te vas a complicar la vida? Si ya estamos bien como estamos, no te líes. Eso es. Entonces, en un principio, yo lo mío era curiosidad y fui creciendo en el tema a deshoras. Uh-huh. O sea, es decir, mi padre no me dejaba desarrollarlo
Y yo, pues bueno, en mi casita por las noches, con el cambio horario, hablando con fabricantes, sobre todo zona oriental, que es donde están la mayoría de fabricantes de tijeras. Imaginaros, hay 6-7 horas de diferencia, pues 3-4 de la mañana, pues mail para allá, mail para acá, interesándome por la distribución, cómo funcionaba. Y así un poquito en la clandestinidad es como empezó esta película, que de momento lleva buen camino, sí. Pues sí, además a ti, como decía antes, ¿no? Ya te conozco desde hace años y tú siempre destacas por traer marcas top, acero japonés, eres un defensor del acero japonés, te hemos visto por Japón también. Sí, la verdad, a ver, el tema de las aleaciones de las tijeras es muy, muy complejo. Obviamente lo más cotizado es el acero japonés. Entonces, cualquier conocedor de las tijeras de pelo que se precie, pues al final la referencia tiene que estar ahí. Sí. ¿Vale? El acero japonés está pautado, está regulado, y al final, si quieres llegar a un nivel alto, hay que pasar por ahí. Esto es así, pero luego hay muchísimas variedades de aceros, ya no auténticos japoneses de los que decimos regulados, pero sí hay fabricantes que trabajan unos acabados muy altos, y trabajan otro tipo de acero que también son necesarios para diversificar un poquito el mercado, ¿vale? Entonces, bueno, al final se trata de encontrar fabricantes que te den muy buenos acabados. Y al final una tijera, si tiene buenos acabados, va a ser efectiva, y según sea la aleación, pues vamos a notar mejoría y un mayor rendimiento. Y para quien nos está escuchando, que a lo mejor en su vida se ha gastado como máximo 80 euros en una tijera, ¿por qué hay tijeras que superan 250, 300, 500, 1000 y pico euros? ¿Qué puede aportarnos una tijera de ese valor? A ver, en principio, el mercado de la tijera, como comentaba, hay fabricantes distribuidos por medio mundo, ¿vale? La mayoría de ellos zona oriental, y en lo que yo me centro es encontrar buenos fabricantes, o sea, fabricantes que sean capaces de darte una alta calidad de acabados, ¿vale? Es decir, un fabricante puede perfectamente hacer una tijera de hojalata. ¿Vale? La tijera te va a cortar, pero claro, ahí ya entra la calidad del material. Entonces, dependiendo de la calidad del material, suben las prestaciones, sube la vida útil y sube el coste de la tijera. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué nos puede aportar una tijera de 80, de 150, de 250 o de 1000? Pues es un poquito esto. Si tenemos una alta calidad de acabados, según vaya subiendo la aleación, va subiendo el precio. Si sube el precio, mejoran las sensaciones y mejora la vida útil, se supone, ¿vale? Porque hay un componente de educación postural muy, muy, muy importante. Yo diría que vital para sacar rendimiento a una buena tijera. Pero si hablamos de calidad de fabricación y calidad de aleación, un poquito funciona así. Según va subiendo si tenemos un fabricante que nos hace buenos acabados, según sube la calidad de la aleación, suben las prestaciones de la tijera y supuestamente su vida útil. Y aquí es donde quería entrar yo, porque acabas de tocar el meollo del asunto. Tú te has especializado en no solo voy a venderte unas tijeras, te abro aquí una manta con una diversidad de tijeras increíbles y tú escoge la que te guste, porque es por estética, no. Tú asesoras, tú vas a preguntar para qué la quieres, cómo trabajas, qué tipo de trabajo haces, y además ya te has ido a ese punto más de educación postural. ¿Qué tiene que ver cómo yo trabajo a nivel postural con la tijera? Vale, para mí es el kick de esto, ¿vale? Seguramente muchos de los compañeros que nos escuchen se van a sentir identificados con esto que yo voy a decir ahora mismo. ¿Cuántas veces hemos comprado una tijera y hemos decidido invertir en una buena tijera? Me lo invento, 200, 300 euros, nos ha dejado de cortar a los 3, 4, 6 meses, 8 meses, y a partir de ahí no ha vuelto a ser la misma. No hemos sabido por qué. A lo mejor nos la han afilado y no ha vuelto a recuperar las prestaciones. Mucha parte de la respuesta a esta pregunta está en la educación postural, ¿vale? Hoy en día,
cuanto mejores son las tijeras, son más delicadas. ¿Vale? Y hay una serie de fuerzas, de posturas corporales que influyen sobre el rendimiento de las tijeras. Es decir, nosotros mismos, peluqueros, podemos dañar una tijera si no sabemos cómo usarlas. Y no me refiero, obviamente, es una tijera, abrir se y abre, cerrar. se cierra, corta, punto. Sí. Pues no, hay una serie de fuerzas y de posturas que influyen directamente sobre ellas, llegando a dañarlas incluso muy prontito. Qué fuerte. Sí, Qué fuerte. sí, pero es el pan nuestro de cada día. Yo me lo encuentro todos los días, ¿vale? Gente que decide invertir en una buena tijera tiene problemas posturales, la tijera deja de cortar y nadie sabe explicarle por qué esa tijera ha dejado de cortar. Entonces, ¿qué piensa el profesional? Pues que la tijera no es buena, que me han engañado y que no me merece la pena invertir en una tijera. Y se pasa, me gasto 100 euros o 80 y me compro una cada año. Y esto para mí es el problema más grande que tenemos en la distribución. Es que esto que lo hemos hablado un montón de veces, es que al final tú cuando estás estudiando, ya sea en módulo o en academias, te explican que tú tienes una serie de herramientas para utilizar, pero realmente te hablan muy poco de cómo escoger adecuadamente cada uno de los utensilios que vas a utilizar, porque peines hay 100.000, máquinas hay 100.000, secadores, y luego entras en tijera, que en teoría va a ser la reina de tu día a día, porque es donde vas a hacer el corte, puede influir en que ese corte se abra la punta o no se abra la punta, que te corte, deslice mejor porque quieres hacer técnicas de deslizamiento, o sea, influyen un montón de cosas, sin embargo no nos lo explican. ¿Cómo arreglamos esto? Pues bueno, yo esto lo achaco a que los zumbaos como yo, que se van a Japón así a la buena de Dios a formarse sobre tijeras, pues no hay muchos. Entonces, bueno, pues los distribuidores se han ido apañando para la venta pues con los mimbres que han podido conseguir a través de las firmas o incluso ellos mismos, ¿no? Entonces, para mí hay una deficiencia muy importante a la hora de formarse, porque hay que formarse, ¿vale? Al igual que un peluquero se forma para color, se forma para técnica de corte, debería de formarse también para tijeras, ¿vale? Hay un montón de criterios que deberíamos conocer a la hora de elegir nuestras tijeras. Como por ejemplo, del tipo de cabello que cortamos, en función del tamaño de la mano, en función del tipo de agarre con el que nosotros trabajamos, en función del tipo de corte que queramos hacer, en función de la textura del cabello. Podría estar aquí un día enumerando criterios, ¿vale? Al final, mucha gente dirá, ¿y esto es necesario, no? O sea, sí. Desde luego, para sacar rendimiento a una tijera buena, sí. Ya. ¿Vale? Luego, es cierto que una tijera corta, ¿vale? Sí. Pero lo que nos interesa es para qué y cómo. Nosotros sabemos que hay tijeras que están hechas para corte sólido y hay tijeras que están hechas para deslizar, hay tijeras que están hechas para trabajar más con cabello húmedo, hay tijeras que están hechas para trabajar más con cabello seco. Hay miles de condicionantes. Entonces yo, después de tantos años de experiencia, he llegado a la conclusión de que cada cliente que cae en mis manos necesita un estudio personalizado para venderle una tijera óptima para su postura y para su forma de trabajar. Aparte de eso, hay que darle un servicio, ¿vale? Nosotros ya disponemos de formación específica de educación postural, pero bueno, entiendo que no hay mucha variedad. De hecho, yo creo que somos la única firma que lo hacemos y claro, si tiene que venir aquí alguien de Cádiz, pues es complicado. Entonces, ¿nosotros cómo subsanamos esto? Pues la gente que puede venir a nuestros cursos, perfecto, ya estamos teniendo ya una respuesta muy positiva, bastante importante, y la gente que está lejos, pues siempre damos la posibilidad de que la tijera se pruebe. Si hay que sustituir la tijera porque hay una sensación que no nos gusta, lo hacemos, y a partir de ahí hay dos factores que influyen muy directamente en el rendimiento de la tijera, que son el mantenimiento y la educación postural de la que hablamos, y esas dos vertientes las trabajamos a lo largo de la vida útil de la tijera con el peluquero. Es decir, nos arriesgamos a que el peluquero cometa un error y a los 8 meses la tijera deja de cortar, pero recogemos la tijera, recuperamos los parámetros óptimos y le explicamos al profesional qué es lo que está haciendo para
que esa tijera deje de cortar antes y le ayudamos a corregir el problema. Digamos que nuestra forma de trabajar es estar al lado del profesional durante toda la vida útil de la tijera. Y ahora, queridos soñadores, es cuando entendéis por qué tengo a Paco hoy en estos micros. Nosotros llevamos confiando en él desde hace una friolera de años ya, y os puedo asegurar que lo que dice es verdad. Es decir, nunca en mi vida había sentido este acompañamiento a lo largo de yo te compro unas tijeras y es como, bueno, Erika, es que hay que hacer esto. Cuando fue en pandemia, ¿te acuerdas que te llamé Paco? ¿Y cómo desinfecto yo unas tijeras porque nuestras tijeras están en torno a los 250 euros, si no recuerdo mal? Y claro, digo, ¿cómo voy a hacer ahora la desinfección de esto sin que se me estropeen? Y entonces, ¿cómo se desinfecta correctamente una tijera, Paco? Bueno, pues nosotros lo primero que tenemos que entender es que hay un elemento que está dentro de la aleación de las tijeras, que es el carbono, que reacciona a sustancias corrosivas, ¿vale? Lo siguiente que debemos entender es que las sustancias desinfectantes incluyen sustancias corrosivas que afectan a este elemento. Si nosotros exponemos la tijera durante un tiempo muy prolongado a sustancias corrosivas, como son los desinfectantes, los enfriadores, y no eliminamos los restos antes de un tiempo prudencial, es muy habitual que se dañen los rodamientos, las juntas desaparezcan porque se las comen y empiecen a salir las temidas motitas negras, el óxido que llamamos, que condiciona totalmente el funcionamiento de una tijera. Entonces, dicho esto, para mí la forma óptima de desinfectar una tijera es con alcohol. El alcohol mata las bacterias, desinfecta y no daña para nada la tijera. El único contra que tiene el alcohol es que la reseca, ¿vale? Pero para eso tenemos nuestro maravilloso aceitito sintético que aplicaremos después de volverlas a montar y todo irá perfecto. Y listo, ¿ves? Es que es una maravilla. No quiero decir con esto que no se puedan usar desinfectantes, ¿vale? Pero sí se pueden corremos usar, un riesgo. pero corremos un riesgo, digamos que hay que limitar el tiempo de exposición. Es decir, si nosotros echamos un spray, ¿vale? Casi obligatoriamente debemos desmontar la tijera. Porque el spray se cuela en la zona de tornillo a donde no llega el papel con el que queramos secar, o la servilleta, o el tisú, o como lo queramos llamar. Entonces hay que desmontar y limpiar, porque si se queda corrosivo en esa zona, los rodamientos juntas sufren muchísimo. Si nosotros metemos la tijera en un envase con líquido, la exposición debe de ser de unos segundos. La quitamos, la limpiamos y la montamos. Hay que meterla siempre desmontada, ¿vale? No digo que no se usen. Acabamos de pasar por una pandemia, era obligatorio desinfectar nuestras herramientas y obviamente hay que usarlo, pero hay que usarlo con unos conocimientos para no dañarlas. Totalmente. Tampoco es aconsejable, si hablamos y entramos ya en tema de esterilizadores, hay un dato muy importante. Los únicos esterilizadores que debemos usar para nuestras tijeras deben ser los ultravioletas. Los de cuarzo o de altas temperaturas dañan las tijeras. Hay que entender que nuestras tijeras, una parte de sus procesos de fabricación es trabajando con altas temperaturas. Claro. Si las exponemos a altas temperaturas, se daña la aleación. Dañamos la aleación. Corremos ese riesgo, sí. Es que estas cosas son importantísimas y acabas de tocar también otro punto que es bastante importante. O sea, no solo hay que desinfectar, sino hay que desmontar. Sí. ¿Y esto por qué nos da tanto pánico? Pues porque hay un montón de bulos que nos han metido, que si se desmontan, se desequilibran. Esto es una milonga. O sea, las tijeras se desmontan, no hay que hacer 2 carreras para desmontar las tijeras, simplemente las primeras veces hay que ponerse encima de una toalla o algo mullido porque llevan juntas y rodamientos que si se caen pues los puedes perder, pero las tijeras se desmontan. Es un tornillo muy sencillo de montar, con tuerca, a veces manual, a veces con una pletinita, con un screwdriver que se llama, un tensor, y simplemente es desmontarla y volverla a montar en la misma posición. La tijera solo admite una posición de montaje, ¿vale? Entonces es imposible desequilibrarlas, dañarlas y toda esta serie de barbaridades que al final lo que hacen es que no hagamos el mantenimiento correcto de nuestra herramienta y se muera antes. Por lo tanto, te van a querer vender una tijera antes de que haga falta. Y ¿qué iba a decir también? Porque hablamos de desmontar, hablamos del miedo que tenemos, hablamos de todo este tipo de aleaciones y demás. ¿Cómo escogemos nuestra tijera?
A ver, es una muy buena pregunta esta, ¿vale? Pero lo voy a resumir muy rápido. Tienes que encontrar una persona en la que confíes al 100% y te dé el servicio que buscas, ¿vale? Porque hoy en día, para un peluquero, escoger por él mismo unas tijeras es muy complicado, ¿vale? ¿Por qué? ¿En qué nos podemos basar para elegir nuestra tijera? En el peso, bien, en la aleación que pone. Ujú. ¿Quién me puede garantizar que la aleación que han grabado en la tijera es correcta? Ujú. Eh, Ya, no hay ninguna ley que regule esto. no quiero ir más allá, ¿vale? El gran problema a la hora de escoger unas tijeras o los patrones por los que os basáis los peluqueros, en base a un desconocimiento, por Ujú. desgracia, es, bueno, las tengo en la mano, miro a ver el equilibrio, si me gusta, si estoy cómodo, le pregunto a un compañero si ha usado esta marca, si no, y eso no es así. Mm. Si tenemos conocimientos alrededor de las tijeras, es mucho más sencillo porque hay diferentes tipos de agarre, diferentes tipos de hojas, diferentes tipos de filos que potencian un tipo de corte u otro, pero claro, esto te lo tienen que explicar. Claro. Una vez que tú estés formado, es mucho más sencillo escoger unas tijeras. Si no estás formado, tienes que encontrar a alguien en quien confiar y que te explique todos estos pormenores. Ujú. Es que es súper importante. Yo me acuerdo cuando escogimos tijera contigo, nosotros tenemos varios modelos, a Iván le gusta más uno, a mí me gusta más otro, pero el criterio de elección sobre todo fue porque me llamó la atención, por ejemplo, cuando, claro, Iván y yo trabajamos en cabello seco, principalmente, y de repente es como, bueno, pues que es que si trabajáis en cabello seco necesitáis una tijera de pala ancha. Y de repente es como, ostras, como pala ancha. Y aparecen estas Excalibur de 8 pulgadas Sí, me encantan. con una pala A ver, anchísima. Respecto a esto, cabe matizar, si hacemos alusión al seco y al húmedo, Sí. ¿vale? Cualquier tijera que esté en buen estado corta, y corta en húmedo y corta en seco. Pero es cierto que la textura del cabello Sí. influye poquito a poco, como si una gota de agua fuera erosionando una roca. Poquito a poco la textura del cabello influye en la calidad de corte de las tijeras. Tenemos que entender que el cabello seco pues es más duro, es más fuerte. Entonces, una tijera para atacar un cabello más duro, más fuerte, como es el cabello seco, sufre más que si trabajas en cabello húmedo, que es más blandito, más elástico, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo de la forma en que se trabaje, pues hay que buscar que la tijera te dé esa potencia de corte, ¿vale? Entonces, bueno, si queremos una tijera potente que sea capaz de quitar mucha cantidad de pelo, que era lo que me demandaba, por ejemplo, Iván, ¿no? Que a él le gusta, por ejemplo, cuando alguien llega con un cabello muy mullido, descargar cabello de 2 tijeretazos, y para eso necesitamos una tijera potente, lo trabajáis en seco, que quite cantidad. En 2 minutos has desalojado todo el cabello y te queda ya la Pulir. cabeza preparada para definir el corte, que lo haríamos con una tijera más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, al final las tijeras volvemos a lo mismo. ¿Cortan o no cortan? La que corta, corta igual en húmedo que en seco, ¿vale? Pero hay unos matices que son los que hacen que le alarguemos la vida útil o no. Y esos matices son los que debemos conocer. Hablamos de pala ancha, como has hablado en tu caso, que es una pala muy común para trabajar cabello seco, pero también influye mucho la inclinación del filo. ¿Vale? Toma ya. Hay varios tipos de filo, no voy a entrar en nombres, bueno, los voy a decir, Venga. Chocuba, Yanagiba, Sasaba, ¿vale? Hay 3 tipos de filo. Espera. Repite, por favor, en despacito. Según la inclinación del filo o, Sí. o la línea El que... bies, ¿no? A lo mejor que tiene así para cortar. ¿puede ser? La línea que describe desde el tornillo hacia la punta. Ah, vale. Dependiendo de la forma que tenga ese filo, pues Sí. tenemos 3 variedades. Ujú. ¿Vale? Dependiendo de la variedad, esa tijera es más favorable para un tipo de corte o para otro. Ujú. ¿Vale? Hay veces que nos interesa, y ahora voy a soltar una cosa que nos hemos acostumbrado a que nuestras tijeras desplacen el cabello desde Sí. el tornillo hacia la punta. Sí. ¿Vale? Eso no tiene que ocurrir, salvo que nosotros no queramos que ocurra. Ya. Si a nosotros nos interesa que la tijera desplace el cabello porque vamos a usar una técnica que lo requiere, que requiere ese desplazamiento de cabello, Genial. tenemos un tipo de filo específico. Pero si nosotros lo que necesitamos es un corte sólido, limpio, que no haya desplazamiento de cabello, ¿por qué lo hay y por qué nos adaptamos a corregirlo? Ya. O sea, ¿por qué guillotinamos? ¿Por qué retrocedemos? Si no es necesario. Ujú. Esto es otra cosa. Es que veis que os dije que iba a ser interesante, es que yo ya tengo la cabeza que me explota.
Entonces, repíteme los nombres aquellos. Eran Chocuba, Chocuba, Yanagiba, Yanagiba, Sasaba. Sasaba. Sasaba o Bambulev. O Bambulev. Vale, estos 3 filos van a ser para diferentes tipos de corte. Entonces, ¿cuántas tijeras tenemos que tener, Paco? No, no es que cada uno sea para un tipo de corte. Hay 2 muy diferenciados, Vale. que son Chocuba y Sasaba, y uno intermedio que es Yanagiba, que es un poquito el híbrido de las dos, ¿vale? Entonces, bueno, hay opciones para todos los gustos. Si alguien quiere usar unas tijeras en plan más versátil, pues tenemos que usar un Yanagiba, pero tiene que saber cómo se usa ese Yanagiba y qué propiedades tiene. Si nosotros queremos tener una tijera específica, porque para mi forma de verlo, la gente dirá, claro, a ti te conviene que tengamos una tijera de cada. No, a mí lo que me conviene es que tú compres la tijera ideal para cada técnica, porque esa es la manera en que le alargues la vida útil. Es posible que tú en un principio tengas que comprar 2, 3 tijeras en función de cómo trabajes, pero seguramente no me vuelvas a llamar hasta la vuelta de 10 años. Sí, para hacer mantenimientos. Sí. Ese es mi objetivo. Mi objetivo no es vender tijeras compulsivamente, es vender tijeras con conocimiento. Luego el cliente decide. No, yo prefiero una más versátil. Que se me adapte un poquito a todo. Perfecto, hay solución para todo. Pero que haya información. Eso es maravilloso. Es que además tu labor es fantástica, creo que debe ser conocida, creo que debes tener plataformas donde puedas expandir este conocimiento que es tan útil para nosotros y que quizás no lo vemos útil por una sencilla razón es que no sabemos ni que existe ese conocimiento, que pues es muy triste. Es muy posible, Erika, porque volvía antes a lo mismo. Un loco como yo que centre su... Yo lo tengo todo hecho, o sea, quiero decir, salvo catástrofe, mi empresa funciona, tenemos una base, no tenía que complicarme la vida, pero las tijeras de pelo son mi pasión, no sé, siento algo, hasta se me ponen los pelos de punta, ¿no? Son una obsesión para mí, son mi religión y bueno, no hay mucha gente que esté dispuesta a invertir estas cantidades de dinero en viajar a Japón cada cierto tiempo, en viajar a Italia. Digo Japón e Italia porque son los 2 lugares a los que más viajo, porque son donde están mis fabricantes pero bueno, al final es una inversión muy importante y hay que invertir esto para adquirir estos conocimientos. Y no hay mucha gente que esté dispuesta, entonces digamos que no hay conocimientos reales alrededor de las tijeras. Y tú además tienes tu propia línea, o sea, no solo exportas, bueno, importas en este caso, traes de fuera líneas muy famosas, conocidas, buenísimas y demás, tú tienes la tuya propia. Sí, ¿Cómo fue crear tu línea de producto? A ver, yo empecé como empieza cualquier vendedor, con tijeras, bueno, lo más común que nombro a firmas pues como Tres Claveles, como Jaguar, o sea, así empecé, cuando yo no tenía conocimiento, simplemente tenía el gusanillo y la semillita implantada en mi cabeza, pues empiezas por ahí, pero rápidamente, si sabes un poquito y eres inquieto, te das cuenta de que en la masificación es donde no debes de estar. Ya. Entonces, rápidamente, para salirte de ahí, lo que tienes es que buscar una calidad de acabados muy, muy alta. Ojo, no estoy diciendo que Tres Claveles y Jaguar no tengan calidad de acabados, simplemente que es lo que más masificado está, ¿vale? Y que yo quería tener cierta exclusividad, ¿vale? Sí. Fabricar modelos en base a mis conocimientos, en base a las necesidades que yo creo que los peluqueros tienen. Y entonces empecé a desarrollar mi línea de tijeras. Mi línea de tijeras, que es Kamakura Toledo, que desde aquí voy a mandar un abrazo a Pep de Pugilato, que fue el que impulsó este nombre, el que creó la imagen, que hoy en día sigue vigente y con fuerza, así que nada, le mando un abrazo y le doy las gracias. Un abrazo desde aquí a Pep. Y bueno, de lo que se trata Kamakura Toledo, nosotros no somos fabricantes. Tenemos los mejores fabricantes, como he dicho antes, en Italia y zona oriental, sobre todo, Taiwán, China, Corea, Malasia, Japón, trabajan para nosotros, nos hacen nuestros modelos y son a los que nosotros luego damos, son modelos, digamos que eliminando la mayor parte de intermediarios para poder un poquito que salgan a un precio más acomodado. Es que esto lo hemos hablado también, que muchas veces pagamos un precio porque hay muchas mordidas por el camino. Pues desde que se fabrica hasta que llega a tus manos, hay a lo mejor 4 o 5 distribuidores que quieren llevarse un pedacito del pastel. Entonces tú, al acortar esa cadena de distribución, pues te puedes permitir tener un precio más económico. No es porque sean de peor calidad,
Es que No. simplemente hay menos distribución en el medio. Es una estrategia de marketing al final. Si tú quieres desarrollar una distribución a nivel mundial muy, muy potente, necesitas meter intermediarios. Pero necesitas meter intermediarios tanto a nivel fabricación como intermediarios a nivel distribución. Y al final estos intermediarios hacen crecer el precio de la tijera. Si nosotros trabajamos con fábrica directamente y lo que hacemos es una distribución limpia, ¿vale? Entonces, en mis tijeras está el fabricante, estoy yo y está mi distribuidor. Claro, Fin. ya está. Pero no es siempre así. Hay muchas veces que hay más intermediarios y esto encarece el precio de las tijeras, por supuesto. Efectivamente. Y luego, además, esta marca tuya te ha permitido hacer otro trabajo que me parece muy bonito, que es la de que personas como Iván y yo, con nuestra barbería Shift de Sailor, tengamos nuestra propia línea de tijeras. Sí, esto es algo que a mí me encanta porque hace muy feliz a la gente. El dar la oportunidad. Voy a darle la vuelta un poquito a la pregunta, ¿no? Cuando alguien quiere hacer una línea de tijeras o quiere desarrollar una línea de tijeras, por norma general no lo hace porque le entra el miedo y el pánico, ¿vale? Voy a invertir un dinero, las tijeras generan problemas y no los voy a saber resolver, ¿de acuerdo? Entonces, esta vertiente que nosotros trabajamos es una de las más bonitas por eso, porque al final le estás dando la posibilidad a un emprendedor que tiene muchísima ilusión en impulsar su marca a poder crearla y darle el servicio, que es lo que realmente necesita. Entonces nosotros siempre decimos que es vende y olvídate. Claro. Nosotros hacemos las tijeras con su marca, él las vende y si generan un problema, yo personalmente, porque esto lo manejo yo personalmente, lo soluciono. Y os doy fe que es maravilloso porque es una ilusión tremenda el proceso, pues esto, qué tijeras, por qué, para qué. Pues nosotros si tenemos una barbería una barbería de estilo clásico, lo que vamos a buscar es, pues hacemos peine y tijera, necesitábamos una tijera con un filo muy concreto para hacer los contornos, necesitamos una tijera de esculpir muy concreta, hemos probado varios modelos, o sea, el proceso es genial y cuando llega a tus manos la cajita de madera serigrafiada y todo, es una gozada. Sí, pero ves por qué te digo, te estoy viendo la cara y ves por qué te digo lo de hacer feliz a la gente. Claro, sí, porque sí. es así. Todo radica en estudiar la forma de trabajar de cada profesional, ¿vale? Sí. No trabajáis todos igual. No. Entonces, en vuestro caso, es una barbería clásica en la que hay mucho peine y tijera, también definición de corte también a base de tijera. Entonces, bueno, es importante que haya una tijera grande y potente que os ayude sobre todo en los peines y tijeras a descargar cabello y demás, y una tijera pequeñita que os facilite mucho el tema de la precisión. Hay que entender que en tijeras no es señora y caballero. Esto aquí es muy importante. Has abierto un melonazo, ¿vale? Es un error, sí, porque enfocamos caballero, tijera grande, señora, tijera pequeña. Es un error, claro. Se trata de precisión y de potencia. Da igual que lo trabajes en señora o en caballero. Sí, el tipo de cabello, si nos metemos ya también en etnias, también influye. Sí, claro. Pero sí es cierto que hay que distinguir entre precisión y potencia. Precisión, tijera pequeñita, punta muy cerca de la mano. Potencia, tijera grande, ¿vale? Entonces... Es que aquí entramos en las pulgadas. 7 pulgadas, 8 pulgadas. Claro, si quieres panelar, me parece perfecto, pero darle el trabajo a una tijera tan larga de puntear es absurdo, porque hasta tu posición va a cambiar y... Bueno, pues ahí es donde bueno, todos conocemos esta moda que ha habido hace unos años en la que parece que los barberos, como es el que más grande la tenga, ¿no? Sí, sí. que parece que teníamos que trabajar con tijeras de 8 pulgadas y obligar a una tijera de 8 pulgadas a hacer el trabajo de precisión, trabajo sobre dedos, particiones y obligarla a puntear es un suicidio, ¿vale? Entonces se ha generado mucho malestar. ¿Por qué? Porque al final yo invierto en una tijera de 7, de 8 pulgadas que me cuesta un dinero y que a los 6 meses me deja de cortar en zona de punta. Claro. Pero esto es fisionomía de la tijera. Claro. La punta se aleja mucho del tornillo, el tornillo es donde está la zona de equilibrio de la tijera. O sea, siempre pongo el mismo ejemplo, es como una vara de avellano. Si mide 3 centímetros es durísima en la punta. Si mide 3 metros, en la punta cimbrea, se bambolea. Pues con las tijeras pasa un poquito lo mismo. Si nosotros usamos una tijera de 7, 8 pulgadas para puntear, vamos a reventarla en zona de punta pues muy, muy rápido. Muy pronto. Como nadie te lo explica, piensas que la tijera es mala, que la marca es mala. Exacto. Cuando el problema, en este caso, es un problema de mal uso, que además lleva implícito un problema de educación postural.
Totalmente. Lo que pasa es que el tema de educación postural es más complicado de explicar porque Sí. es algo que necesito que sea más tangible, más Sí. estar con la tijera en la mano, poderlo enseñar, es complicado de Es que explicar aquí por es aquí. cuando necesitamos clonarte para que puedas venir a todas nuestras barberías y peluquerías a darnos una clase. ¿Eh? No, hombre, es más sencillo. Nosotros ahora ya estamos trabajando en varios proyectos de formación, ¿vale? Entonces, bueno, estamos aquí en nuestro showroom, los vamos haciendo periódicamente, pero además tenemos algún proyecto en el que ya empezaremos a viajar, ¿vale? Pero bueno, Genial. con calma, que solo soy yo y, y no Sí, tengo y no, clones, como y no dices. podemos clonarte. Es que es maravilloso porque vuelvo a lo mismo, es una de las herramientas principales de nuestro día a día y ni la conocemos, ni sabemos escoger correctamente, le pedimos cosas a unas tijeras que no pueden hacer o que lo van a hacer pero se van a estropear pronto y al final estamos desamparados. Aquí es que, claro, salvo o tienes la suerte de descubrirte, que fue, yo ya no sé ni cómo te descubrimos nosotros a ti, pero o tienes la suerte de que Paco aparece en tu vida Yo o sí, te lo yo sí recomiendan. me acuerdo. Nos ¿Sí? conocimos en los Barberos Solidarios, pero no me acuerdo en cuál. Ostras. No me acuerdo en cuál. Ya hace una Ya tirada de hace, años, sí, sí. pero no me acuerdo exactamente igual, pero ahí nos Ahí nos conocimos. En conocimos, los Barberos entonces, Solidarios. claro, entonces o te conoces, apareces en tu vida, o sea, aparece Paco en tu vida y dices tú, pues ahora a partir de ahora puedo trabajar con él, o si no hay Paco, no hay nadie similar, o por lo menos yo no conozco a nadie similar que haga un trabajo pues como el que estábamos describiendo, un asesoramiento, un acompañamiento, un que sí, además, porque luego esta es otra pregunta. Esto ¿puede afilar tijeras cualquier afilador? Tijeras de corte de cabello. Cualquiera que sepa lo que Claro. hace. A ver, las tijeras de pelo. Bueno, aquí entramos en otro tema. Ajá. Bueno, el afilado de las tijeras, sin entrar en Y detalles tecnicismos. para mí desagradables, Ujú. ¿vale? El afilado de una tijera es siempre artesanal. No hay Ujú. otra forma de afilarlas, ¿vale? Hay varios métodos que te pueden llevar a ejecutar un afilado de forma perfecta, pero siempre artesanal. O sea, no hay magia ni Luke nada. Estos Skywalker, son... no. No. Sí, es que, joder, es que es algo que me parece increíble que a día de hoy te esté preguntando la gente que si afilamos a láser, por favor. O sea, Ya. que eso no existe. Ya. ¿Vale? El tema del afilado es artesanal. Las tijeras tienen unos parámetros que hay que respetar. Yo siempre digo, para la gente que se lo quiera imaginar, ¿tú qué te imaginas cuando te hablan de un afilador? Un señor con una ruedecita que afila, En la ¿no? bici. El afilador. Bueno, eso no sirve porque no tenemos medios, ¿no? Pero sí, en esencia es eso. Sí. Son ruedas que pueden estar situadas de forma vertical o de forma horizontal, ¿vale? Y hay que elegir unos abrasivos muy suaves que no dañen las formas de la tijera y a partir de ahí trabajar con las manos. No hay... Y hay otra cosa que me gustaría también matizar. Cuando vemos a un señor frotando una tijera contra una piedra japonesa, Sí. esto no es forma de afilar una tijera, ¿vale? Tara, tara. Cri, 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 cri. No, Vale. vamos a ver, hay que entender, es una manera de acabar una tijera, Ya. ¿vale? Hay que entender que en las fábricas las tijeras normalmente en las fábricas es como una línea de montaje Sí. en el que cada uno tiene un trabajo y al señor que está acabando la tijera le llega la tijera con unos parámetros muy determinados para hacer un acabado en una piedra manual japonesa. Sí. Ahí sí es válida. Vale. Pero hay que tener en cuenta que una tijera que ha sido usada durante varios años por un barbero o un peluquero, esos parámetros ya no son los mismos. Entonces Claro. ahí ya no vamos a poder aplicar de una forma óptima ese tipo de piedras, que es otro, entre comillas, tabú que existe en el mundo del afilado. Tomamos nota entonces, madre mía. Y como la magia del podcast es esta, el tiempo se nos está echando encima, Paco. Podríamos hablar 3 ¿Qué días te parece? Hombre, es que das para varios programas porque volvemos a lo mismo, es un conocimiento muy amplio el que tienes, eres para mí la Wikipedia de las tijeras y claro, ahora estamos trazando cositas. ¿Qué nos dirías, qué cosas, así algún consejo o algo que nos puedas lanzar para que tengamos en cuenta o para que una advertencia, aviso a navegantes, algo que podamos aprovechar en este programa? Pues a mí siempre me gusta decir que lo que más al alcance vuestro es el tema del mantenimiento. Ujú. ¿Vale? Dentro del mantenimiento
tenemos desmontaje, limpieza, desinfección, montaje, regulación de tornillo, regulación de la tensión del tornillo y lubricación, ¿vale? Esto es importante, pero sin duda lo más importante es la tensión del tornillo. Vale. Una tijera, para funcionar correctamente, tiene que tener una tensión de tornillo óptima. No vale cualquier tensión. No podemos dejar que se afloje y trabajar así. Ujú. Y mi consejo es regular la tensión de tornillo con cada cliente. Madre mía, espera. Debemos de introducirlo. Espera. Con cada cliente, no al final del día, no al final de la semana, no al final del mes. No, Entre porque cliente y cliente. podéis comprobar fácilmente que una tijera... A ver, aquí entramos en calidad de fabricación, ¿vale? Si nos vamos a tijeras de gama muy alta, tienen un mejor equilibrio y es más fácil que el tornillo aguante más sin destensarse. Pero es muy común que en tijeras de gama media podéis comprobar perfectamente que en un corte el tornillo se destensa. Ok. ¿Vale? Entonces, mi consejo es que lo introduzcamos dentro del protocolo Entre de cliente y recepción cliente. de cada cliente. Vale. Llega tu cliente, le das un café, lo acompañas al sillón, estudias su morfología craneal, compartes con él qué tipo de corte le vas a hacer o qué servicio le vas a dar, le pones la capa, le humedeces el pelo, clean, apretamos el tornillo, solo eso. El resto del mantenimiento es muy importante, pero bueno, es, digamos, menos necesario. Pero el todo tornillo, es necesario. Sí, te Todo entiendo, es te necesario. entiendo. Pero la del tensión de tornillo es pero importantísima. ¿Y cuál es la tensión óptima? La tensión óptima es que es muy complicado. Hay como... No es que sea complicado, es complicado de explicar aquí. ¿Vale? Sí. Hay como 6 o 8 puntos en las que, si hablamos de los clic, cada vez que giramos la ruleta, ¿no? La tuerca, hay como 6 o 8 clics en los que la tijera trabaja cómodamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo alcanzar esos 8 clics? A mí me gusta decir que debemos de guiarnos por las sensaciones personales. Es decir, si tú aflojas una tijera mucho, totalmente y luego vas apretando de clic y probamos, se nota perfectamente dónde la tijera empieza a rozar de una forma más suave, más equilibrada, y a esto nos ayuda mucho también el aceite. ¿Vale? El ser capaces de lubricarla, y voy a dejar otra pildorita, aceite sintético o hidráulico. El aceite que usamos habitualmente, que es así blanco, para mí no es válido. Vale. Entonces, ¿cómo podemos proceder? Si lo tengo que explicar aquí a bote pronto. Vamos a ponernos en modo imaginación, vamos a cerrar los ojos, guiémonos de la voz de Paco para ir siguiendo paso a paso el protocolo. Pues de una forma muy sencilla, abrimos la tijera, limpiamos la cara interior de las hojas con una toallita o con una gamuza, o una gotita de aceite sintético hidráulico, ojo, sin cortarse, sí, por favor, sin presionar los dedos, y a partir de ahí regulamos el tornillo. Vale. Entonces vamos a aflojarlo del todo para que esté como muy sueltita, ¿no? Para que esté flojita, y ahí voy a ir clic a clic testeando. Llegará un momento a lo mejor donde la noto demasiado dura, por lo tanto ha de estar ahí en ese punto, ¿no? Entre que está demasiado dura. Yo siempre digo una frase, y es que la tijera tiene que estar lo más apretada posible dentro de que tus dedos no sufran. Oh, vale. Entonces vamos apretando, y cuando vemos que los dedos ya tienen que hacer un trabajo extra, es un poco más abajo. Es un poquito, un punto más abajo. Es decir, que el movimiento de los dedos sea cómodo, pero haya cierta resistencia, que no vaya muy suelta. No, a ver, para explicar un poquito por qué no puede ir suelta la tijera, es un tema de geometría, de fisionomía de la tijera, es imposible explicarlo por aquí. Perfecto. Vale. Pero sí, lo podríamos definir así, que la tijera vamos apretando, y en el momento que veamos que sufren nuestros dedos, pues un punto o dos por debajo, seguramente ahí estaría la tensión. Y solo por aclararlo, por si queda alguna duda, porque a mí me ha quedado, no es apretar la tijera entre cliente y cliente, para un tipo de cliente es una tensión y para otro, no es tan complicado, es simplemente recuperar la tensión que a lo mejor hemos perdido en ese corte, ¿no? Eso es, recuperar la tensión óptima de la tijera. Perfecto. Simplemente. Jolín, chicos, pues soñadores míos de mi corazón. Yo creo que nos acaba de dejar aquí, Paco, una cantidad de lecciones y cositas a trabajar ahora cuando lleguemos a nuestros salones, digna de que le dejéis luego comentarios. Paco, ¿dónde te encontramos? Bueno, pues nosotros estamos en Aranda de Duero,
¿vale? Entre Madrid y Burgos, Nacional 1. Tenemos un showroom habilitado porque siempre hemos creído que la venta de tijeras tiene que ser otra cosa que no lo que se hace habitualmente. Entonces tenemos un showroom en el cual recibimos a nuestros clientes, el que quiera venir. Entiendo que no todo el mundo puede. Bueno, pero podemos hacer que sea una parada obligatoria en la vida de un barbero o peluquero, por lo menos venir a verte una vez en la vida. Por supuesto que sí, eso sí, que me avisen. Claro. No vayan a decir, uy, estoy en Aranda, voy a ver si... Sí, siempre que sea con cita previa yo no tengo ningún problema. Es más, si me puedo adaptar y tiene que ser un sábado por la tarde, a mí esto me encanta, es mi pasión y no tengo ningún problema, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, es lo que te decía, tenemos nuestro showroom habilitado, aquí recibimos a cada cliente, hacemos un estudio de su forma de trabajar, aquí disponemos de 300 modelos de tijeras para que pruebe, maniquís, modelos si hacen falta. Creo que es la forma de vender tijeras. A partir de ahí, pues están nuestros Instagram, nuestros teléfonos, también hacemos asesoramiento a distancia. Lo que pasa que bueno, es un pelín más tedioso. Nosotros hacemos el estudio, lo solemos hacer vía WhatsApp porque es muy cómodo para todo el mundo. Sí. A partir de ese estudio recomendamos unos modelos concretos que nosotros creemos que le van a ir bien a esa forma de trabajar. El cliente elige un modelo, se le envía la tijera, tiene derecho a probarla, ¿vale? Porque hay ciertas sensaciones que solo se captan cuando la tienes en la mano. Que un cliente pueda probar una tijera una mañana, una tarde, un día, eso no le hace absolutamente ningún daño a la tijera. A partir de ahí, si las sensaciones son buenas, ya entramos a trabajar durante toda la vida útil de la tijera temas de mantenimiento y educación postural. Si algo no le gusta al cliente o hay alguna sensación que no funciona, recogemos y corregimos. Y es un poquito nuestra forma de trabajar. Tengo que decir que mucha gente se echa para atrás a la hora de comprar tijeras cuando empezamos con el estudio, porque dicen que no es necesario. Ya. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Pues que no es un cliente para trabajar conmigo. Claro. Yo creo que ha quedado clarísimo la pasión con la que te tomas esta tarea tuya por vocación absoluta. Cómo eres voy a decir la palabra estricto, pero que no suene mal, sino que eres muy recto, quieres hacer bien las cosas, quieres dar un buen servicio y quieres que tus clientes sean felices. Eso requiere de un trabajo. Y ojalá esto sirva para quien lo escuche, por lo menos abra un poquito más la cabeza a la importancia de todo lo que estás contando. En este caso, quiero que te encuentren bien, por lo tanto, en Instagram es @sampil profesional. Tenéis web, que es Sampil Profesional. Sampil Profesional, y básicamente a partir de ahí, pues oye, ahí están todos los contactos. Yo creo que es bastante fácil la cosa de encontrarte. Solo me queda una cosa. Quiero que esto se enseñe en las academias. Por ejemplo, esto sería maravilloso. Pues te iba a pedir que te voy a abrir las puertas del universo para que pidas un deseo, pero creo que ya lo has hecho. Sí, no. Mi objetivo es cambiar un poquito la visión del sector sobre la tijera, porque a muchos niveles se considera, no le dan la importancia. No. Yo tengo que decir que cuando un distribuidor utiliza las tijeras para promocionar un pedido me parece lamentable, sin ánimo de molestar a nadie. Me parece que a la tijera no se le da la importancia que tiene. Y creo que todos estos conocimientos deberían aplicarse en las academias. De hecho, hay ya cositas que no voy a desvelar. Yo sé. De hecho, solo voy a deciros que como tengo información privilegiada y sabéis que yo siempre me la callo, solo voy a deciros que son buenas noticias, son buenos proyectos. Yo te deseo muchísima suerte en todas estas aventuras que vas a iniciar. Así que eso, conectaros a sus redes, estar pendientes, porque se vienen cositas, como dicen. Sí, la verdad que sí. Queremos cambiar un poquito la visión que hay en el sector de la tijera y vamos a intentar hacerlo desde donde creo que hay que hacerlo, que es desde abajo. Perfecto. Yo solo puedo darte las gracias por haberme hecho este hueco aquí, por todo el cariño que siempre habéis tenido con nosotros. Quiero también, porque vamos a hacer un pequeño extra, porque a tu lado hay una gran mujer y me gustaría que hubiera unas palabras para ella, porque sé que además nos va a escuchar, porque Estela es tu gran compañera, tu partner in crime, y no podría ser todo lo que es sin ella. Pues qué voy a decir yo de Estela, pues que gracias a ella es posible todo esto. Al final yo, como decía antes, tengo mi empresa, hago afilado artesanal a todos los niveles, no solo tijeras, y solo tengo 2 manos, ¿vale? Entonces
El gestionar, creo que todo el mundo me va a entender cuando digo que el gestionar una empresa uno solo es muy complicado y bueno, tengo la suerte de que Estela, que tiene una formación increíble y está súper capacitada para todo el tema fiscal, legal, contable, es la que me quita toda la parte más complicada y más tediosa de llevar la empresa y me deja el tiempo necesario para poder desarrollar mi pasión y mi proyecto de las tijeras, y esto no siempre ha sido así, ¿vale? Estela no lleva conmigo demasiado tiempo, ella ha estado trabajando por cuenta ajena y bueno, pero al final entre los dos teníamos claro que el proyecto común era el ganador y al final decidimos unir nuestras fuerzas, que llevamos, yo que sé, 250 años juntos ya, pero, sí. Pero el tema profesional pues es algo nuevo. Como que se resistía un poquito, pero sí, hace ya años que está conmigo y ¿qué voy a decir? Es que no tengo palabras. Y como no tenemos imagen, ya os lo digo yo, tiene una cara de enamorado que no sé ni cómo describirla, la verdad. Pero bueno, aquí quería dejar esto también porque Estela es una persona maravillosa, os aprecio muchísimo y os agradezco de nuevo esto. Espero que estos soñadores que han escuchado este episodio aprecien todo lo que nos has regalado, porque creo que es un regalo escuchar todo lo que nos has dado, consejos, cosas a tener en cuenta, y que te contacten pronto. Ojalá que sí. Así que nada. Yo el agradecido soy yo, Erika. Bueno. Al final la gente dice que soy un visionario, que soy un loco. Cuando uno viene con esta propuesta me han llegado a tachar de loco, y que haya gente en aquel entonces que apostara por ti como lo hicisteis vosotros, eso está clavado aquí en mi corazoncito y el agradecimiento es mío y el cariño es infinito. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y así nos despedimos, chicos. Pues con todo el cariño y el amor que nos tenemos, pues os lo mandamos a vosotros, que también os queremos un montón, y se agradece todo vuestro apoyo. Esta primera temporada está a punto de acabarse, no quedan muchos episodios y se viene una segunda que saldrá el primer domingo de octubre, el primer episodio de la segunda temporada, y no sería posible sin todos estos likes, que los compartís, que le dais cariño a todos los invitados, eso me consta. Muchísimas gracias. Gracias a todos esos oyentes que estáis alrededor del mundo, que yo alucino cuando veo las estadísticas, a México, a Argentina, a Chile, a India, a Japón, es que es incontable, 31 países estáis ahí. De verdad, gracias, me hace muchísima ilusión. Es un proyecto pequeñito, humilde, y me siento muy identificada con Paco porque él desde aquí, desde Aranda, es un proyecto chiquitín que seguro el suyo va a llegar muy lejos. Así que nada, soñadores, nos despedimos. Un besito enorme. Hasta la próxima. Ya está.